también hablando sobre la médula suprarrenal, ¿no? Y qué estructuras también llegan a producirse, básicamente. Esto lo vamos a pasar porque tenemos que discutir bien esto. Algunos ejes también que van a ver, durante mañana van a ver el eje hipotálamo hipofisiario, básicamente, ¿no? Específicamente. Estas son las hormonas que nosotros debemos de aprender a las específicamente. Estas de acá nomás, ¿ya? Porque esta mañana ya la van a llevar, ¿ok? Entonces deberíamos de hacer algo más grande. ¿Dónde vamos a hacer? Entonces, estas son las hormonas que se van a producir específicamente a nivel de lo que vendría a ser el hipotálamo, ¿no? Como dicen ahí. Entonces, ¿qué características van a ver con otras hormonas? Por ejemplo, miren, en la TSH, en la CTH no existe algo que se denomina ERG. En todas las hormonas que se producen en el hipotálamo dice LH, CRH, GHRH, básicamente, ¿no? La GNRH, nosotros no, está la I, que en este caso va a ser inhibitoria, básicamente. Ok, y nos dicen cómo es. Por ejemplo, vamos a ir empezando. Tenemos una. Bueno, vamos a ver, espérame. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, básicamente, hormonas producidas específicamente a nivel del hipotálamo, básicamente, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus principales funciones? También nos está indicando acá, básicamente, ¿no? ¿Qué estructura tiene? Química en este caso es péptido, ¿no? La hormona liberadora de tirotropina, básicamente, ¿no? ¿Qué acción tiene esto? Estimula la secreción de la TSH y de la prolactina. ¿Qué estructura química tiene? Es un péptido. Ok, luego tenemos a la hormona liberadora de corticotropina. En este caso se denomina CRH. Entonces, ¿esto qué hace? Induce la liberación de la ACTH. Esto solamente entonces está básicamente en la hipófisis, ¿no? Este sigue siendo un péptido, ¿no? Luego tenemos la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, GHRH. Induce la liberación de la hormona del crecimiento, es un péptido, ¿sí? ¿No? Luego tenemos la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, también denominada somatostatina. En este caso va a ser GHIH. En este caso sí está cambiando, está poniéndose IE, ¿no? Ya no está en vez de ER, básicamente. ¿Ya? Péptido dentro de su estructura, ¿no? Luego tenemos la hormona liberadora de gonadotrophinas, GNRH, induce la liberación de la luteinizante y la folículo estimulante, ¿no? Luego tenemos la hormona inhibidora de la dopamina o prolactina, que se denomina inhibe la liberación de la prolactina. En este caso va a ser del tipo amina, básicamente. Entonces, un cuadrito que nos da el gallo con la sola. Entonces, toda vez que ustedes vean dentro de la descripción de las hormonas, esta R, eso nos indica que está liberando el hipotálamo. ¿Ok? R, además de la I. ¿Ya? Porque vemos aquí, ahí también. Estas van a ir a actuar básicamente a nivel del hipotálamo, ¿no? Del hipotálamo a la hipófisis. ¿Ok? Entonces, esto que nos está indicando que sin la producción de estas hormonas no va a haber liberación de las hormonas que se encuentran a nivel del hipófisis. Este cuadrito tenemos que ver. Este cuadrito que estamos viendo. Va a haber un estímulo que va a hacer que desencadene la liberación de una hormona. Y esta va a actuar específicamente sobre la hipófisis. ¿Ok? Va a ir actuando. Y estas son las hormonas que van a producir. La hormona 1, y la hipófisis va a actuar seguramente de las distintas células o glándulas endócrinas que hay, ¿no? Es la hormona 2. ¿Ok? Entonces, a eso hace referencia específicamente. Bueno, le he cortado el otro. Miren, sigue bien en la neurohipófisis. La antidiurética, la oxitocina, eso mañana lo vamos a ver, ¿no? Luego tenemos la tiroides, con las
y en las células glándulas tejidos igual nos está indicando. Entonces sería bueno aprendernos casi de memoria todas estas cuadritos que nos están mencionando. ¿Por qué? Porque en base a eso vamos a estudiar todo el capítulo de neurobiología. Se va a resumir básicamente en que tú sepas esto, ¿no? Y sus otras acciones más que nos vienen indicando. Todo eso está en el guide, chicos. Abran su libro, ahí está, yo le he cortado ahí, he dicho copiar y pegar básicamente. ¿Ok? Bien, esto ya es una clasificación que he encontrado en el libro de las hormonas, pero hay gente que lo clasifica de tres maneras. ¿Cómo las he indicado? A partir del colesterol, a partir de las proteínas y del grupo de las aminas, ¿no? Pero también aquí, como vemos, se está clasificando como derivadas de las aminas, polipeptídicas y proteicas, glucoproteínas, esta no está dentro de su clasificación, además de las esteroideas, básicamente, ¿no? Y también algo bien importante, lo puse aquí porque de acuerdo a la solubilidad, básicamente, de este ¿ya? Por ejemplo, las que están con rojo van a ser liposolubles, entonces son con grasa, básicamente. Y las que son azules son hidrosolubles, básicamente, que se pueden disolver en el agua, básicamente. ¿Ok? Y las interacciones también, ¿no? Con otras hormonas, ¿no? Pueden ser cinéticas, permisivas o antagonistas. Cinética que suma básicamente la acción, antagonista que va a disminuir la acción básicamente que va a tener esa hormona. ¿Ok? Entonces por eso también este gráfico lo vi que estaba de colores, ¿no? Nos está indicando qué tipo de acción. Casi todos tienen este tipo de acción, que son de color. Básicamente. Las aminas, ¿por qué se dicen aminas? Derivadas de los aminoácidos. En este caso las tirosinas, las tiroideas, ¿no? Polipeptídicas y proteicas básicamente van a tener menos hasta más, bueno, menos de 100 aminoácidos es polipeptídico, ¿no? Más de 100 aminoácidos es una proteína. Dentro de ellos tenemos la insulina, hormona de crecimiento, la oxitocina, muchas más básicamente. Las glucoproteínas, como dice su nombre, gluco viene de glucosa, más glucosa es un hidrato de carbono, básicamente. Un hidrato de carbono unido a la proteína, básicamente. Por eso se dice glucoproteína. Y los esteroideas derivadas básicamente del colesterol. ¿Y nosotros producimos colesterol? ¿Producimos colesterol? ¿Dónde? El señor hígado. El hígado está comprometido en muchas cosas. Hace una estructura glandular zona. Sí producimos, ¿no? Nosotros también a veces tenemos mucha cantidad de colesterol cuando consumimos mayor cantidad de grasa, pero que esta grasa no sea adecuada. ¿Ya? Muy bien, entonces miren esto. De esta manera también se puede dividir. ¿Ok? Estructura química, ¿no? Y síntesis de las hormonas, básicamente. Esto es bien interesante, ¿no? Porque nos van a decir básicamente cómo se van a producir dentro de una célula, básicamente. ¿No? Y como siempre va a estar igual aquí comprometido el retículo endoplasmático. Ya, bien, dice, miren, las proteínas y los péptidos, ¿no? Como las secretadas por la hipófisis, páncreas, insulina, glucagón, glándulas paratiroideas, básicamente. Esas van a ser proteínas y polipeptídicas, ¿no? Ya hemos visto la diferencia, ¿no? Cuando decimos proteína, más de 100, menos de 100, ¿no es? Es la diferencia. ¿Cuál es su base, básicamente? Esteroides secretadas por la corteza suprarrenal, el cortisol, aldosterona, los ovarios, estrógenos, progesterona, los testículos, testosterona y la placenta, estrógenos y progesterona. Y derivados de los aminoácidos, ¿no? ¿De qué aminoácidos? De la tirosina, ¿no? Secretados por la glándula tiroides. Dentro de esto estaría la T3 y la T4, que estas vendrían a ser básicamente, ¿no? T4 y T3. Tiroxina, natriyodo. Hoy día tenemos la práctica de eso, ¿no? Bueno, en esta semana tenemos.
Y a nivel de la medular suprarrenal, la adrenalina y la noradrenalina. ¿Dónde has visto la noradrenalina? ¿Dónde has visto la noradrenalina? ¿Dónde la has visto? En el sistema nervioso. ¿No veo? Por sus receptores. Porque ¿qué da origen a la noradrenalina en el sistema nervioso? Va a dar origen a la adrenalina. ¿Ok? Aquí también dice que se produce ahí, pero en el sistema nervioso, en la médula suprarrenal, básicamente. También hemos visto que se puede formar también en el sistema nervioso físicamente, ¿no ves? En la neurona presináptica, ¿no ves? Tiene que haber una neurona presináptica y una neurona postsináptica. ¿Por qué? Porque hay una entidad sináptica. ¿Cuántos tipos de sinapsis hay? Química y eléctrica. Eléctrica, te digo, una ya después. Bien, estas son las clasificaciones básicamente que te indica el Guyton a saber, ¿no? Se dividen de esta manera, básicamente, dicen las hormonas. Se diferencia del otro porque aquí te está, en el otro te decía glucón, proteínas. El Guyton no te menciona así, pero depende del libro que lean, básicamente. Pero si leen el texto, te dice esto. ¿Ya? Y esta vamos a utilizar. Esta no les voy a decir, es para que sepan. No, lo he visto porque por este cuadrito de azul y rojo, básicamente. O sea, liposoluble y rojo soluble, básicamente. ¿Ok? Básicamente es por eso. Vienen aquí, entonces, desde el hipotálamo, desde aquí, que no se ve básicamente, tienen que actuar sobre esta estructura que nosotros conocemos. Y esa estructura va a secretar distintas hormonas seguramente, de manera fuerte. Ok, entonces ya sabemos, en este día sería toda la teórica básicamente. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo actúan básicamente estas hormonas que se están secretando a nivel del hipotálamo. ¿Y qué se denomina? Parácnida, autócrina, citocina, hormona endocrina, básicamente, hormona neuroendocrina y neurotransmisor, ¿no? Ok, pero para que no sea corto, le he puesto otras cosas más. Miren cómo es que se llega a producir básicamente una hormona proteica. Miren, es un resumen básicamente. Dice, ¿no? Las hormonas proteicas y peptídicas se sintetizan en dónde? En el retículo endoplasmático tuboso. ¿No? Sí, sí es proteína, ¿no ves? Por ahí sí tiene que esperamos hablar. Entonces, ¿de dónde se produce el líquido? En el retículo endoplasmático. Ese es el origen. Entonces, si es proteína, siempre va a ser de ahí, chicos. Eso hemos llevado al inicio. Yo mismo les he indicado eso. ¿De dónde sale el líquido? Va a ser básicamente producido en el retículo endoplasmático. Listo. En la proteína, entonces, va a ser en dónde? En el retículo endoplasmático tuboso. ¿Ok? Lo mismo básicamente te indica, ¿no? ¿Ok? Se sintetiza en el RER, ¿no? Entonces, las células endócrinas van a formarse como pre-pro-hormonas, básicamente. Luego van a ser pro-hormonas y luego recién van a salir como hormonas. Ok, no olviden eso. Ahora, si leen, digamos, hay diferencia también si leen de Guyton básicamente y si leen Constance. Aquí te va a decir como, aquí te indica a veces como pre-pro-hormona. Otros te indican como pro-hormona. ¿Ya? Son estructuras mucho más grandes, pero aquí te está indicando como una pre-pro-hormona. ¿No? Eso lo vamos a estudiar a cada hormona. Entonces, desde un inicio les puedo decir, puede haber una pre-pro-hormona, una pro-hormona y luego recién la hormona. ¿Entienden? Otras tal vez te dirán solo pro-hormona nomás. ¿Ok? Todas entonces se van a formar en el retículo endoplasmático rugoso, pero ¿qué característica tienen que tener? Tienen que ser proteínas, como estamos viendo acá, o tienen que ser péptidos. ¿Ok? Por eso básicamente. Y luego tienen, para salir de esta estructura celular, por exocitosis, básicamente tienen que haber básicamente mayor cantidad de calcio. ¿Ok? Esto les voy a preguntar básicamente.
No se olviden eso, ¿no? Las hormonas esteroideas suelen sintetizarse a partir del colesterol, ¿no? Las otras se almacenan, pero dice que estas las que se producen básicamente con el colesterol no se almacenan. Es una característica también para ambas. Las otras sí se pueden almacenar, estas no. Son estas básicamente las que van a ser liposolubles. El colesterol es grasa, básicamente, ¿lo ven? Entonces esto va a ser liposoluble. ¿Ya? Entonces dicen, la mayoría de las hormonas esteroideas se sintetizan a partir del colesterol, ¿no? Las hormonas esteroideas son liposolubles, ¿no? Están formadas por 3 anillos de ciclohexilo y un anillo de ciclopentilo, ¿no? Combinados con estructuras únicas, básicamente, ¿no? Muy bien. ¿Qué es el colesterol? Básicamente, ¿dónde lo va a obtener la célula? Del plasma sanguíneo o de síntesis de novo, básicamente, ¿no? Difunden fácilmente a través de la membrana liposoluble y difunden al intersticio o a la sangre, básicamente. Entonces, estas hormonas que devienen del colesterol, básicamente, tienen una característica, es que no se depositan, básicamente. No se almacenan. ¿Ok? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? ¿Qué hormonas eran derivadas de los esteroides? Para el varón, para la testosterona, para las mujeres, ¿ok? Entonces, miren, seguimos viendo cómo es esa formación. Todas estas. ¿Ok? Todas estas las hormonas que hemos mencionado, básicamente. ¿No? Entonces, dice, secreción y transporte y encadenamiento de las hormonas a nivel de la sangre. ¿Cómo actúa básicamente estas hasta llegar básicamente a la glándula hipófisis, ¿no? La secreción hormonal, dice, tras una estimulación de la acción de las distintas hormonas, algunas tardan mucho en actuar, ¿no? La tirosina o hormona del crecimiento, y otras tardan solo segundos, como la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Concentraciones hormonales en la sangre circulante y signos de secreción hormonal. ¿Esto por qué nos dice esto? Porque habíamos visto que había habido hormonas que actúan de forma paráclina. Si está alterado, la acción es mucho más rápido. Si es autócrino, secreta rápidamente y va a actuar sobre él mismo, básicamente. En cambio, otro tipo de hormonas, por ejemplo, las hormonas endocrinas, tienen que viajar básicamente desde acá a la glándula y de la glándula básicamente a la estructura que permite, o sea, la tiroides. Va a tardar más tiempo en este caso. ¿Lo veo o no? Porque tiene que secretarse básicamente el torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo actuar básicamente sobre esta glándula, ¿no? Y la TSH, ¿qué va a secretar a este nivel? La TSH secreta y actúa la glándula tiroides. ¿Quién le ordena a la glándula tiroides? Que secreta básicamente dos cosas, T3 y T4. Va a depender de eso básicamente. ¿Ok? Bueno, este es un pequeño resumen básicamente de los hechos del hipotálamo y cómo va a ir actuando. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, de forma general, vamos a viendo el control de retroalimentación. Esto es bien interesante porque ha habido control de retroalimentación de esa corta, larga y de ultra corta básicamente. De 3 maneras había habido. Miren, ¿cómo hacemos básicamente la retroalimentación? La retroalimentación de la secreción hormonal había sido en este caso negativa básicamente, ¿no? Y esta negatividad dice evita la actividad excesiva de los sistemas hormonales. ¿Por qué te dice negativa? No puede estar él secretando hormonas constantemente porque eso va a hacer que se estimule constantemente otra estructura, en este caso viene, pues tiene que haber algo que le controle, digamos, para que no elimine ese tipo de ciclos. Y eso se llama retroalimentación negativa, básicamente. ¿Ok? Eso también a ti te ocurre, digamos. Tú comes harta comida grasosa. ¿Qué es lo que te va a pasar a ti? Hay un momento que te va a producir distensión abdominal. Y esa distensión abdominal, ustedes van a decir, no, el estómago ya está más grande. Les va a dar ganas de seguir comiendo. Hacer un control, básicamente, de esa manera. Dices, yo no voy a comer porque mi estómago está bien, voy a reventar. Es mentira, no te va a hacer el día de tu carne.
A eso nosotros le llamamos control de retroalimentación. Entonces, la retroalimentación educativa dice, evita la actividad excesiva de los sistemas hormonales. ¿Ya? Casi siempre este control se ejerce por retroalimentación negativa, ¿no? Los productos liberados desactivan la producción, básicamente, ¿no? Y la retroalimentación positiva, en este caso es esto negativa. La retroalimentación positiva puede dar lugar a un incremento de las concentraciones hormonales, cuando la acción biológica de una hormona induce la secreción de cantidades adicionales. Aquí, por ejemplo, se está evitando que se secrete mayor cantidad de hormonas. En una retroalimentación positiva, ese estímulo te está diciendo más, producir más. Entonces, eso denominamos retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. ¿Ok? Eso ocurre básicamente. Bueno, va a depender básicamente del tiempo en este caso. Son variaciones cíclicas. Vamos a ir ahora acá a los tres tipos de retroalimentación que les he dicho. De asa ultra corta, de asa corta y de asa larga. Y cada uno les he puesto con ejemplo más básicamente, ¿no? La retroalimentación de asa larga en el contexto endocrino se refiere a la regulación hormonal donde una glándula en un nivel inferior afecta la función de una glándula en un nivel superior. En este caso nos da el accionar de los ovarios y de los testículos. Es a nivel inferior y a nivel superior nos está dando el accionar a nivel de la hipófisis y a nivel del hipotálamo, ¿no? Gracias a las hormonas que van a ser secretadas básicamente. Esto va a ser entonces una retroalimentación de asa larga, como estamos viendo aquí. ¿Ok? Luego tenemos también la retroalimentación de asa corta, que en este caso este va a ser. Como ejemplo, ya, ¿qué ocurre aquí? La retroalimentación de asa corta, dice, en el contexto endocrino, se refiere a un mecanismo donde una hormona hipofisiaria actúa sobre el hipotálamo, ¿no? Para regular su propia liberación, básicamente. Aquí está hablando desde la glándula hipófisis o pituitaria, básicamente, que actúa en este caso sobre el mismo hipotálamo, básicamente. Ejemplo nos da aquí, miren. Este ejemplo, en este caso, la adrenocorticotrópica, la ACTH liberada por hipófisis, ¿no? Que estimula la producción de cortisol por la corteza suprarrenal. También puede retroalimentar negativamente al hipotálamo, ¿no? Inhibiendo la liberación de la hormona liberadora de corticotropina. Entonces, en este caso, básicamente, si hay mucha cantidad de ACTH, esta dice que está yendo a actuar específicamente al hipotálamo. ¿Para qué? Para que el hipotálamo no secrete CRH, ¿no? Porque hay mucha cantidad. Porque si actúa, digamos, esto va a ser una retroalimentación negativa en este caso, ¿no? ¿No ven? Es así básicamente. ¿Por qué? Porque esta CRH, si hay mucha cantidad en la sangre, la CRH no va a ser secretada, ¿no? ¿Por qué? Porque la CRH, en este caso el CRH, ¿dónde actúa? La CRH es producida básicamente por el hipotálamo. Va a actuar sobre la glándula hipófisis. Entonces, si no hay CRH, no hay estimulación a nivel de la glándula hipófisis. No hay secreción básicamente de ACTH. Entonces, esto es un ejemplo básicamente de asa. ¿Okay? Retroalimentación ultracorta básicamente, ¿no? La retroalimentación de asa ultracorta se refiere a la regulación que ocurre cuando una sustancia secretada por una glándula, en este caso el hipotálamo, afecta directamente la secreción de la misma glándula, ¿no? En este caso tendría que ser autóctona. Ya, en esencia es un mecanismo de regulación donde una sustancia producida por una glándula influye en la actividad de la misma glándula que la produjo. ¿Ok? Entonces, básicamente es como se regula, ¿no? Para la producción o no de hormonas, en mayor cantidad o en menor cantidad. Y las ha dividido en esas tres, básicamente, ¿no? Retroalimentación de asa ultracorta, que hacen en la misma célula, básicamente, ¿no? Y de asa corta y de asa larga, básicamente. ¿Ok? Es como actúa, básicamente. Muy bien, esa sería mi última diapositiva, básicamente. Luego tenemos aclaramiento, pero no, la próxima ya van a llegar. Entonces, hemos visto de esa manera se lleva a clase.